Vamos, hermanos, allá a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles que leamos la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, del 7 al 11. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos, hermanos, a titular el mensaje La paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo y es tan importante que todos nosotros debemos de tener ese fruto, porque nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces escaseamos nosotros de ese fruto porque no estamos llenos del Espíritu Santo. El apóstol Santiago les está diciendo a los hermanos que hay que tener paciencia. Allí sobresalen, hermanos, dos expresiones: tener paciencia, y la otra expresión que sale allí es que debemos de aguardar o guardar la paciencia. Aguardando, dice allí. Sé que es algo que el apóstol nos dice que hay que guardar. ¿Dónde lo vamos a guardar? En nuestro corazón. Así es que la paciencia ha sido tan importante en todas las edades y aún más hoy para nosotros. Esa a los que el apóstol Santiago, a quien les escribe, estaban pasando por diferentes problemas. Podemos ver nosotros que estas personas sufrían de tentaciones y de pruebas. Y cuando existen estas dos cosas, las pruebas y las tentaciones, es importante, hermanos, tener paciencia. Es importante aprender a esperar de Dios. Toda la vida, cuando nosotros revisamos la historia bíblica, nos damos cuenta que siempre el pueblo de Dios ha pasado por pruebas y ha pasado por tentaciones, como también nosotros pasamos por pruebas de diferentes maneras, pasamos por tentaciones, pero cuando usted lee el capítulo 1 de Santiago,
y versículo 2 nos dice ahí, hermanos, vamos a leer hasta el 4, Santiago, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, el cristiano, nos dice el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, que debe de madurar en el conocimiento de Dios. Eso nos está diciendo, porque dice: hermanos míos, le dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso hace que son varias. Hay pruebas económicas, familiares, de salud, etcétera. Por eso el apóstol dice: en diversas pruebas, sabiendo, dice él, mire, ya sabían ellos, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que vale la pena. Y dice el versículo 12 de este mismo capítulo: bienaventurado, porque es el mismo tema, el varón que soporta la tentación. Oiga bien, es bienaventurado esa persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, oiga bien esa expresión, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, tenemos una gran promesa para nosotros. Esa es una gran promesa que nos está diciendo la palabra de Dios. Y vale la pena vivir motivados, que no sea la prueba que nos desaliente, sino que el apóstol Santiago le dice a los hermanos: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es bienaventurado. O sea que aquel que no soporta la tentación no es bienaventurado, no es dichoso, no es feliz, porque se deja vencer por la tentación. Y luego sigue diciendo: porque cuando haya resistido la prueba, y está lo que va a recibir, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quién ha prometido la corona de vida? Dios. Entonces, hermanos, debemos de vivir con anhelo, gozosos en el Señor, aunque vengan diferentes pruebas. El apóstol Santiago, que era un hombre bien práctico para enseñar, enseña con 3 ejemplos en esta escritura, del cual nosotros leímos en esta noche. Primero dice, les presenta el labrador. Luego les habla de aquellos profetas que sufrieron. Todo cristiano conocemos la palabra de Dios porque la leemos y conocemos el sufrimiento de los profetas, de los hombres de Dios. También sobresale ahí como ejemplo el gran patriarca Job. Hermanos, dice en primer lugar, por tanto. ¿Por qué dice por tanto? Porque cambia la forma de quererles enseñar a los hermanos. Porque era cierto que habían sido, oprimidos, maltratados por algunas personas que están en este capítulo 5, del 1 al 6 o al 5, pero él les dice, por tanto, como quien dice, aliéntense, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y sigue donde yo quiero que pensemos el ejemplo que pone el apóstol Santiago. Mirad cómo el labrador espera
el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Creo yo que ese gran hombre de Dios, Santiago, era alguien que conocía la agricultura. Puso este gran ejemplo porque los que conocemos un poquito de agricultura sabemos en qué tiempo llueve. Fíjese que hoy, con todo respeto a la juventud, bueno, realmente como no trabaja en el campo, pienso, pero muchas veces no saben ni en qué tiempo comienza a llover en nuestro país, ni cuándo va a terminar. Nosotros tenemos una idea. El labrador o el agricultor, ejemplo, como mi papá, tenía un almanaque, que yo no sé quién hace eso, pero él conocía cuando era luna nueva, bueno, todo lo de la luna, las estaciones de la luna. Y él decía, ese libro lo leía él, conocía algunas cosas de las nubes y decía, mire, el invierno ya va a comenzar. Y tenía otra expresión, este año el invierno va a ser bueno. Y era un hombre agricultor, conocía. Significa que este apóstol Santiago conocía la agricultura y les pone este gran ejemplo porque primero el agricultor prepara la tierra. Mire que es un tiempo, hermano, que se necesita paciencia. En el campo, para sembrar milpa, que nosotros le decimos de primera, comenzamos a arreglar la tierra desde marzo, a limpiar. Llegaba abril y algunos a finales de abril ya tenían la tierra preparada porque esperaban que el invierno fuese en mayo, porque es la esperanza que el agricultor no pierde. Él está esperando y habían personas que sembraban en seco, tierra seca, y eso, hermanos, sembrar en tierra seca, eso es duro, sin llover. Más en los cerros, que en vez de tierra lo que hay es piedra, pero ellos estaban sembrando con la fe que ese invierno muy luego iba a venir. Algunos lograban la siembra, otros la perdían. Pero no cree usted que se quedaban con los brazos cruzados al perder la siembra. Venían otra vez a donde vendían el maíz, porque algunos lo compraban, otros pues apartaban el maíz mejor, lo desgranaban y lo tenían para poder sembrar esa buena semilla. Y no importaba perder. Y por eso el apóstol lo dice allí en el versículo 7, lo dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Oiga bien, ¿con qué esperanza? ¿Con qué paciencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el agricultor? Echa la semilla y no solamente al echarla nace, hay que esperar que nazca. Después de que la siembra y nace, hay que cuidarla. A los meses, si es maíz, bueno, hoy algunos dicen que produce a los 2 meses cabal. He perdido la secuencia. Pero en el tiempo de nosotros, pues el maíz, que nosotros decíamos maizón, así se llamaba en ese tiempo, pues ese casi pegaba a los 3 meses. Pero el maíz indio que le decíamos, el maicito, ese algunos a los 45 días ya había elote. Ya iban a hacer los tamales, pero habían sembrado con esperanza. Ese ejemplo lo pone el apóstol que debemos de aprender del agricultor. Espera con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. No se descuida, cuida del siembro.
Ese siempre hay que cuidarlo. Ahora nosotros debemos de cuidar nuestra vida en Cristo Jesús. Hay que cuidarla, hermanos. Esa vida Dios nos ha regalado, no para que se arruine, sino para que nuestra vida sea feliz en Cristo Jesús. Pero el versículo 7 y el 8, hermanos, bueno, encontramos ahí que hay que tener paciencia. Otra vez nos vuelve a repetir. El 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tenemos esa promesa que estamos esperando al Señor Jesucristo. Desde ese entonces, estos grandes hombres estaban esperando esa promesa que el Señor les había hecho. Y dice el 8: tened también vosotros paciencia. Y mire que dice, hermano, en la siguiente parte: y afirmad vuestros corazones. Afirmad. Es que el apóstol que conocía que algunos no estaban tan firmes. Yo no sé cómo estamos nosotros. Si nuestro corazón está en las cosas del mundo, o si nuestro corazón está con Jesús. Usted conoce, usted se va a examinar, pero la palabra no solamente fueron para aquellos, también hoy es para nosotros. Nos dice: y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mire, hermano, qué palabras de este hombre de Dios. Afírmense en el Señor, le dice. Ya no vivan torcidos, ya no vivan un pie en el mundo y quieren vivir otro pie en el Señor. Afírmense en Cristo Jesús. ¿Por qué? Le dice él. Porque la venida del Señor se acerca. Eso no era que puede ser la venida del Señor, hermano. Y qué lástima, ¿verdad?, que no tenemos el calendario del Señor nosotros. ¿Quién me hubiera gustado tener ese calendario, hermanos? Mire, yo, como en lo que trabajamos, yo sé cuándo caen los días asuetos, y más cuando nuestros gobernantes inventan otro día más. Yo sé cuándo va a ser Navidad, porque el calendario lo dice, la Semana Santa, el Día del Padre, el Día de la Mamá, todo eso. Pero el calendario de Dios no lo tiene nadie. La Biblia dice que ni aún los ángeles. Oiga bien, hermano, los ángeles. Mateo 24:36. Jesús no lo sabía, solamente Dios sabe el día que Jesús viene por nosotros. Pero Hebreos 10:36, lo vamos a leer, o 37. Mire cómo dice ahí, hermanos. Leamos ese versículo tan precioso, 37, de Hebreos capítulo 10. Porque aún, mire cómo dice la palabra de Dios, porque aún un poquito. ¿Quién conoce un poquito? Es que poquito, hermano, como cuando uno ya se va haciendo. Algunos muchachos han sido frondosos, jovencitos, algunas personas, pero uno se va haciendo de poquito porque se va adelgazando, todo se le va terminando, se va haciendo poquito. Y dice el texto: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Y qué dice su Biblia? Y no tardará. ¡Qué esperanza de estos grandes hombres de Dios! ¿Cómo motivaba a la iglesia que no se descuidaran, que estuvieran esperando como cuando uno está esperando a alguien, hermanos? Fíjese que a mí me gusta ser tan puntual con algunas reuniones, y mi tiempo es bien reducido algunas veces. Pero fíjese que ayer me dijeron unas personas que me iban a visitar temprano, que venían de San Salvador, que iban a venir a las 10 de la mañana. Mire, hermano, ya eran las 11 y yo tenía otras cosas que hacer. Y llegaron a las 11:50, ya casi la hora del almuerzo. ¿Qué se necesitaba allí? Tener paciencia. Y aquí dice:
Nos está diciendo a nosotros el texto, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabe qué le estaba pasando a los hermanos hebreos? Cuando usted lee el versículo 32 de este mismo capítulo, 10:32 en adelante, lo vamos a leer, voy a detener a leerlo. Pero traed, le dice, a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, ¿sabe usted qué es ser iluminado, hermanos? Conocer la verdad, conocer que Cristo nos iluminó nuestra mente y sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otro llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿A dónde? En los cielos. Pero mire lo que dice, hermanos, el 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y mire el 39 como dice, pero nosotros, le dice este escritor, inspirado por Dios, pero nosotros, como quien dice, ahora nosotros, la iglesia, el tabernáculo Manuel, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay que tener confianza en Jesús. Hay que tener paciencia, hermano. Cuando leemos esta lectura, era porque los hebreos que habían creído en Jesús estaban pasando por diferentes pruebas. Algunos los encarcelaban, que usted conoce la historia. Otros les quitaban la vida. Otros les confiscaban sus posesiones terrenales. Y era porque creían el imperio romano, que esta gente pues que era otro partido político, y pasaba persecución la iglesia. Y entonces el escritor les motiva que no se descuiden, que no pierdan la mirada de Cristo Jesús. Y por eso el versículo 2, capítulo 12 nos dice ahí, hermanos, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. No es en otra cosa, hermano, que el hombre debe de poner la mirada, sino que es en Cristo Jesús. La venida del Señor, hermanos, está cerca. No vaya a ser que nos pase así como los antediluvianos, que dice la Biblia que estaban comiendo y bebiendo y no entendieron hasta que vino el diluvio. Muchos creen que el Señor se tarda en venir y que a tiempo los evangélicos dicen que Cristo viene. Y Cristo, hermano, puede venir mañana, puede venir entre 100 años, pero la iglesia del Señor no debe de desmotivarse, sino que si el Señor no viene, nosotros estamos preparados, sea que la muerte nos sorprenda. Pero el Hijo de Dios debe de tener paciencia hasta la venida del Señor. Vamos a poner otro ejemplo que los puso el apóstol Santiago, de los cuales nosotros aprendemos. Dice el 10 del capítulo 5 de Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomad como ejemplo. Dice en la Escritura que las cosas que se escribieron
para nuestra enseñanza se escribieron. Hermanos, fíjese que los grandes profetas de Dios, los profetas de Dios, pasaron grandes pruebas. Unos, bueno, dicen que le quitaban la vida. Usted se acuerda del sufrimiento de esos grandes hombres de Dios. Jezabel, una mujer malvada, una mujer sin temor de Dios. Fíjese que mató a muchos profetas. Pero había un hombre de Dios que se llamaba Audía, porque siempre Dios tiene a alguien que es temeroso y busca cómo agradar a Dios. Dice que escondió a 100 profetas de 50 en 50 en cuevas, y allí los alimentaba con pan y agua, porque si esta mujer perversa los encontraba, pues no tenía quizás un corazón bueno. Bueno, esa mujer, yo ninguna cosa encuentro buena de esa mujer, sino que solo cosas malas. Influenciaba a ese hombre, bueno, iba a ser una expresión, pero acá, siendo rey, era manipulado por esta mujer. Qué triste. Cuando él conocía los grandes hombres de Dios que si temían y se guardaban para el Señor eran prosperados. Pero este hombre, manipulado por él, hizo cosas fuera de orden. Y esta mujer perversa también cometió, hermanos, errores graves. Le daba muerte a los profetas. Y por eso que Mateo 24 o 23, Mateo 23, 37, lo voy a llevar a leer allí, que ya me queda poco tiempo, pero lo voy a leer. 23, 37, dice, hermano: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jerusalén, hermano, mató a los profetas. Mire, Nehemías 9:26, allí habla de una advertencia. Ellos no querían obedecer a Dios. Entonces, ¿qué hacían? Matar a esos hombres que anunciaban la venida de Cristo. Esos hombres que se mantuvieron fieles a Dios, creyendo en las promesas de la palabra de Dios. Sufrieron esos hombres de Dios. Y este camino, hermano, del Señor no es el principio ni a mitad. Este camino es hasta el final. Alguien que emprende un camino en el Señor no es para quedarse a mitad, es hasta que la muerte le llegue a nosotros. De otra manera, no se puede quedar atrás. Cuando nosotros comenzamos a revisar la Biblia de esos grandes hombres de Dios, como sufrieron, hermanos, Jeremías, en el capítulo 38, él, por decir la palabra de Dios, lo que recibía de Dios, lo metiera en una cisterna. Hermanos, y allí lo que vi era lodo, suciedad, porque no tenía agua. Y sabe que él, cada momento que se movía, se iba hundiendo. Ese es el sufrimiento por Jesús, por Dios. Pero estos hombres, pasando todas estas dificultades, no dieron un paso atrás, sino que siempre se mantuvieron firmes, esperando en lo que ellos creían. La iglesia del Señor debe de esperar en Jesucristo, que un día Él viene por nosotros. Otro ejemplo más que dice el versículo 11: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Oiga bien, sea que no sufre por gusto. Cuando uno trabaja, lo hace por un sueldo.
Si uno se esfuerza a veces por un premio, esto es algo más que algo económico. He aquí, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice el apóstol Santiago. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por falta de tiempo, no voy a dar toda la explicación. Job pasó la prueba, que ustedes la conocen. Job era un hombre, dice la Biblia, que era muy rico, tenía una familia muy grande, bueno, todo a su favor. Enfermó, a veces vamos a tener prueba aquí, pero dice esa expresión que me gusta a mí, hermanos, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué bueno es Dios, hermanos. Misericordioso y compasivo. De verdad, cuando nosotros revisamos que se sufre, pero si se espera con paciencia, la recompensa es más grande que la primera. Así es que vamos a orar.